La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la más cordial bienvenida a De la A a la Z. Puebla en Casa. Es una muy buena oportunidad para poder estar juntos nuevamente y tocar y abordar temas de educación que tanto interés requieren en esta situación de pandemia. Así que bueno, pues les comento que este programa es un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Estamos transmitiendo a través de C Televisión, canal 126.1 y en 126 en señal de cable. También a través de CET Radio, enlazándonos con la red estatal de radiodifusoras. A todas las personas que se encuentran sintonizándonos al interior del estado, les mandamos un abrazo cariñoso también a todos los docentes que por allá se encuentran y que están haciendo una gran labor. También a través de Facebook Live en la Secretaría de Educación. La dirección es www.cep.puebla.gov.mx. Y bueno, pues antes de comenzar quisiera darle la bienvenida a mi compañera Alejandra Varela García. Ella es intérprete en lenguas de señas mexicanas. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros esta media hora. Y fíjense que por otro lado les comento que esta dependencia, la Secretaría de Educación, tiene a su disposición 2 líneas telefónicas por si hay alguna situación que no ha quedado clara, alguna duda, no sé, alguna inquietud, y esto es abierto para alumnos, también para docentes, incluso para padres de familia. El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde y las líneas telefónicas son 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25. Es muy importante que ustedes tengan estas líneas telefónicas a la mano si tienen alguna duda. Y por otro lado, estamos realizando este pacto comunitario. Es muy importante que con toda responsabilidad nosotros sigamos estos lineamientos para avanzar en esta situación de la pandemia. Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener sana distancia con las personas de 1.5 a 2 metros. También vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca, y vamos a utilizar el cubreboca al salir de la casa si es que requerimos hacerlo de manera correcta, nunca tocarlo de la parte de enfrente, solamente de los resortes. Y este pacto comunitario hay que hacerlo con muchísima responsabilidad. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por otro lado, les comento de la programación que tenemos en Puebla en Casa. Estos programas que se están haciendo y que se están difundiendo a través del canal 26.1. Y bueno, pues vamos a comenzar con los más pequeños, que son los niños de preescolar, de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana. También en cuanto a primarias, primero, segundo y tercero, de lunes a viernes de 11:30 a 12. Y en primarias, cuarto, quinto y sexto, de lunes a viernes de 11:30 a 2 de la tarde. Esta es la programación Aprende en Casa. Y bueno, pues ahora nos vamos con la educación indígena, que es de lunes a viernes de 3 a 3:30 de la tarde. En cuanto a secundarias, de 4:30 a 5 de la tarde, y bachillerato de 8:30 a 9 de la noche. Ahí están estos horarios por el canal 26.1 y a lo largo del día se estarán transmitiendo cápsulas educativas que contienen temas de educación especial, educación física y educación para adultos. Bien, y bueno, pues fíjense que continuamos con estas estrategias de apoyo para la educación a distancia, y en esta ocasión vamos a abordar y centrarnos en la educación indígena, y por ello voy a presentar a mis invitados que acompañan esta mañana. Está con nosotros la maestra Saraí Santiago Rodríguez. Ella es directora de Educación Indígena. Maestra, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y también se encuentra con nosotros el maestro Miguel Ángel Pérez Romero. Él es jefe de Departamento Técnico Pedagógico en Educación Indígena. Maestro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, sin duda estas estrategias que se están teniendo para la educación a distancia en esta situación de pandemia, bueno, tiene varias herramientas que se han utilizado. Una de ellas es el Orientamed y queremos saber esta guía para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia en la educación indígena, ¿cómo se ha llevado a cabo? ¿Qué acciones han tomado? Kuali tonal nimestlapaloa ikatmiat pakilisti isegnin tonali, tlamastiani, tatame, naname, iguanconeme. Namesyolegua kuali, xontlacualican tlen nimestlapowis. Bueno, quiero comentarles que la educación indígena tiene sus características propias por los contextos en que se presta el servicio. Queremos decirles, como ya saben, que en el estado de Puebla hay 7 grupos indígenas y ellos son atendidos a lo largo y ancho de nuestro estado de Puebla, que son los grupos mayoritarios. Bueno, ¿cómo hemos estado trabajando la educación a distancia? Pues hemos trabajado con un cuadernillo de aprendizaje, que es al que más le hemos puesto interés por las condiciones. Cabe señalar que aquí entra la imaginación, la creatividad, la cuestión que tiene que ver con la pedagogía de los docentes para que ellos puedan de alguna manera tener una intervención pedagógica a pesar de la distancia. Y con mucho sabor, bueno, notamos que los docentes van a la escuela, llevan los cuadernillos, a veces los dejan o los piden por un medio de transporte y vuelven a ir a regresar por las actividades. Hemos encontrado cuadernillos muy valiosos que tienen estrategias innovadoras, que tienen estrategias contextualizadas y bueno, eso ha permitido como este acercamiento hacia el proceso de aprendizaje. También se han señalado y detectado algunos aprendizajes que no pueden dejar de aprender los estudiantes para que podamos enfrentar esta pandemia. Y eso es muy alentador porque pudiéramos haber hecho un cuadernillo para todos los niños, ¿no? De acuerdo al grado, pero no, fíjense que aquí lo importante es que cada cuadernillo guarda sus características y entonces trabajan como de manera muy contextualizada para esos niños, para ese grupo, para esa escuela. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde le comentaba yo, estamos priorizando los aprendizajes que se consideran importantes y que el alumno tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Algo que hemos descubierto es que los niños aprenden más de lo que nosotros enseñamos y ahí es donde vale la pena, ¿no? Porque se van convirtiendo en niños autónomos y eso es lo valioso de esta experiencia. También los maestros tuvieron que rediseñar su práctica docente para poder intervenir de acuerdo a las condiciones que estamos enfrentando por esta pandemia. Hemos encontrado cuadernillos con actividades muy interesantes, donde no solo es una gran cantidad de actividades sin sentido, sino son actividades articuladas que tienen un fin y un sentido para la vida misma de los niños. Claro, qué importante, maestra, resaltar y recalcar esto que está comentando, porque se pudo haber hecho un cuadernillo a nivel general, ¿no? Como claro. Mencionaba, con el nivel, sin embargo, con este aprendizaje situado y con el interés del secretario de Educación, el licenciado Melitón Lozano, de este aprendizaje dependiendo del contexto en el que viven los alumnos. Así es. Así es. Dependiendo de estas características es como se ha hecho ese diseño, ¿no? Y algo que encontramos por ahí al revisar, que unos cuadernillos que están trabajando para los grupos multigrado, pues tuvieron que tener una técnica distinta para poder hacer esta articulación de contenidos de esa malla curricular y se basaron en proyectos que son comunitarios, donde los niños participan en esa actividad y yo creo que ahí le vemos el valor de esta estrategia o de esta herramienta que estamos utilizando, porque entonces se tienen que relacionar con su familia y con la comunidad. Cabe señalar que no es una tarea fácil, que ha sido complicado, ¿no? Porque es una forma distinta de establecer ese puente entre la currícula y los niños, pero se tiene que encontrar la manera y
gratamente nos sorprendemos de los docentes que han ido a la escuela, que van hasta la casa. Quisiera que me comentara justamente un ejemplo de este acercamiento, que son nuevas formas, nuevos retos, nuevos acercamientos, nuevas maneras de comunicarse, porque en las comunidades indígenas, pues en la mayoría de los casos no hay conectividad, las zonas son difíciles, los accesos para llegar. Entonces, bueno, pues el trabajo sobresaliente y la responsabilidad que tienen los docentes al acercarse a los alumnos enfrentan a nuevos retos de comunicación. Sí, quiero comentarle un caso de una comunidad, de un grupo indígena en Guigua, donde los estudiantes están en su casa, se organizan, es una escuela multigrado, se organizan por familia y el maestro va visitando cada una de las casas. A mí me pareció una idea muy interesante de este maestro que es del grupo indígena en Guigua, pero lo más interesante es que va inyectando pasión, entrega, compromiso, ¿no? Porque ha estado ahí al pendiente y lleva su camioneta, va ahí con su mesa, claro, y va trabajando con los niños, ¿no? Y a veces eso es lo que necesitamos. Se enseña, la cercanía. Se enseña no solo el contenido, se enseña la pasión, se enseña el amor, no, claro, se enseña a solventar los problemas y a resolver esos problemas que se nos enfrentan, claro, en la vida cotidiana. A sortear las diferentes dificultades y a tener generosidad. Maestro, bueno, también existen contenidos para el canal de televisión, el 26.1, en el cual están programando esta serie de programas educativos y, bueno, hay diferentes temas, hay diferentes contenidos que se abordan. ¿Cuáles son estos? Cualcantzin, Shimompiacan, Mahuizotzin, Natoca Miguel Ángel Pérez Romero. Y bueno, quiero comentar, primero a saludar a su audiencia y muchas gracias por la invitación. Y quisiéramos comentarles que los contenidos que se van trabajando en los programas de televisión tiene que ver mucho con la cosmovisión de nuestros pueblos y sobre todo esa vinculación con los contenidos escolares. Entonces, algunas de las temáticas que se trabajan o que se van a transmitir, pues es, por ejemplo, el mito del axolotl, juguetes tradicionales, mi abuelita sembrando astromelias, nuestra cocina, una herencia prehispánica, la historia de la familia. Eso es entre algunos, ¿no? Pero son maestros que le apuestan al desarrollo de contenidos bajo esta mirada, ¿no? De fortalecer estos saberes que se encuentran en las comunidades. Claro, bajo esta didáctica que se está teniendo y sobre todo estos contenidos pueden ayudar y los puede utilizar el docente, como decía maestra, con esa cercanía. Además, bueno, como nos decía el secretario, lo importante es que son maestros que los niños conocen y entonces, bueno, pues no es así como que alguien desconocido o algún actor llegó y dijo a la clase, sino es su propio maestro. Claro, quiero comentarles que se están grabando 71 clases por televisión y están participando de los 7 grupos indígenas que tenemos en el estado, a nivel de la entidad, pero también a nivel nacional tenemos ya gente grabando y que además está trabajando las clases televisivas con algunos de los contenidos que tenemos ahí. Tenemos varios compañeros que están en este equipo, pero aquí lo valioso es que estamos haciendo coincidir los saberes locales para enlazarlos con los saberes de la currícula. Ahí es donde adquiere sentido, cuando podemos hacer ese puente, lo que nosotros a lo mejor de alguna manera le llamamos enlazar, ¿no? Los conocimientos previos con los nuevos para pasar a un estado diferente, ¿no? Del conocimiento. Pero aquí lo valioso es que podemos hacer ese vínculo y no hay un conocimiento mayor ni menor, sino es una combinación de conocimientos para que haya una nueva estructura cognitiva. En los casos donde la televisión puede ser una herramienta porque haya acceso a ella, también se están considerando estas actividades que son valiosas. Pero una estrategia que hemos encontrado, que una vez que los compañeros graban la clase, la empezamos a difundir por la red de WhatsApp, porque es una forma más fácil de que llegue y además de que muchos de los padres
tienen un teléfono y en un momento esperado les permiten a sus niños que puedan consultar estas clases, que esa es la otra forma que hemos estado teniendo para que llegue hasta los últimos lugares, rincones, no en todos, porque también no en todos hay señal, ¿no? Sí. De conectividad para WhatsApp, pero en la mayoría sí. Otra de las cosas que estamos haciendo a través de ello es que en los programas de radio que se tienen, también se abordan estas clases que se están trabajando. Es que y eso le bueno, iba a es otra decir, estrategia. si no tenemos la conectividad, tenemos la televisión. Si no tenemos la televisión, tenemos radio, que también, bueno, pues la frecuencia sí puede abarcar mucho más distancia. Sí, nuestros compañeros también han grabado audios para que también se pueda trabajar esta parte. Y bueno, eso es lo importante, tratar de ir solventando y resolviendo los problemas que se nos van enfrentando en la vida cotidiana. Claro que también hay otros a los que no hemos podido acceder y solo trabajamos con el cuadernillo. El cuadernillo, claro, como comentaba, que el maestro va y se los entrega. Esta situación también de las lenguas, maestra, porque bueno, pues algunos algunos no hablan español, y entonces en este sentido, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, hay grupos que son puros, ¿no? Los grupos originarios que son puros, que todavía su lengua materna es alguna lengua étnica. Ahí los maestros están trabajando en esa lengua, ¿sí? Pero cabe señalar que la mayoría de nuestros estudiantes ya son bilingües, y un desafío de la educación indígena es que podamos ya no lo que nosotros le llamamos algún momento fomentar, sino ahora rescatar, porque hay grupos que han perdido la lengua, pero han tenido o tienen otras mucho más expresiones de la cultura indígena, que es lo valioso, y por ahí se está trabajando. Hay una estrategia que también tenemos y que en breve la echaremos a andar, porque ya tenemos todo previsto, los talleres de lengua indígena, para que puedan también hacer el diseño de materiales. Ya está todo organizado, y eso es una actividad que la estamos manejando con el PADEI, que es un programa de atención a los niños indígenas. Y bueno, esta parte es donde vamos haciendo ese vínculo. También los maestros van haciendo traducciones, por eso lo valioso de estas clases televisivas, porque son en forma bilingüe, Sí. Trabajan en una lengua indígena y también trabajan en español, y ahí es donde podemos hacer esa parte de vínculo, pero también de aprendizaje, ¿no? Claro, ese paralelismo, sí, ¿no? Y esa combinación claro, que va enriqueciendo. porque la lengua indígena no, como todas las lenguas, expresan una cosmovisión completa de la cultura, es un engranaje de saberes, un entramado de relaciones, ¿no? Una forma de ver el mundo que a lo mejor es muy distinta, y por lo que dicen los investigadores o los que se dedican a la educación, que las sociedades indígenas son de las más educadas, ¿no? Y son de las más educadas porque todavía se tiene el respeto, Claro. y muchos valores ahí. Valores exactamente fundamentales. Y por otro lado, cambiando un poquito de tema, pero en este mismo sentido, las guías de aprendizaje, qué importantes, porque estas guías tienen un propósito, y cómo pueden ayudar estas a los estudiantes. Sí, mire, se entiende como guía de aprendizaje a los cuadernillos que están diseñando nuestros maestros, y sobre todo como estos cuadernillos están contextualizados completamente en cada una de las comunidades y la situación de cada uno de nuestros alumnos, entonces suele tener mucha pertinencia con respecto al trabajo que se está haciendo directamente con los alumnos. Entonces, bueno, una de las fortalezas que tiene el nivel de educación indígena es que estos cuadernillos no solamente vinculan los contenidos escolares, sino también trabajan sobre el trabajo de saberes locales, ¿no? Y entonces, pues bueno, realmente con eso podemos esperar un alcance de un aprendizaje. Claro, son de gran ayuda, y bueno, pues el alumno junto con el tutor utilizará estas guías de aprendizaje para darle el mayor provecho. Además, también son de gran ayuda porque el docente planea sus actividades, como comentábamos, maestra, a partir del aprendizaje situado, que es importantísimo en estas comunidades. Claro, planea a partir de los aprendizajes esperados y también de los aprendizajes curriculares, o también planea a través de a partir de los aprendizajes locales.
Y esta forma de planeación de los cuadernillos no es una planeación didáctica, son actividades dirigidas tanto a los niños como a los padres de familia. Entonces eso es un recurso que utilizan los docentes para poderse comunicar con los estudiantes y con los mismos padres de familia. No así cuando hacen una planeación didáctica, que es una planeación para el docente, para su intervención. Aquí lo que vale la pena señalar es que son actividades sencillas, claras, y también estamos cuidando de que no sean muchas actividades, porque en un momento, pues cuando están en el aula hay quien guíe el aprendizaje, ¿no? Aunque el aprendizaje es extrínseco y también en un momento es intrínseco porque es de carácter social, ¿sí? Y luego es personal, pero aquí lo que nosotros decimos, están trabajando esta parte del vínculo, ¿no? De cómo relacionarse con el padre y decirle, tú puedes hacerle así, o con el niño, ¿qué actividad vas a hacer? Y entonces no le vamos a decir de la misma manera como la trabajamos en la parte de planeación didáctica. Tiene que ser una actividad comprensible para el padre de familia y para el niño, sobre todo en nuestros contextos, que el contexto es distinto, que es un poco adverso. Claro, sobre todo también una educación incluyente, precisamente por la ayuda que se está requiriendo de los padres en este momento, y también con la flexibilidad, que es una característica que se ha recalcado mucho también a través de la Secretaría de Educación por las condiciones por las cuales estamos atravesando, maestro. Así es, de hecho, pues vamos, estas guías de aprendizaje que se están desarrollando, sí tienen que tener como mucha pertinencia en esa parte, ¿no? De que tiene que haber una flexibilidad en cuestión de las actividades, como ya comentaba la maestra, las instrucciones tienen que ser como muy claras, tenemos que tener como metas hasta dónde queremos abarcar acerca de los aprendizajes y la vinculación con los saberes de las comunidades. Y además siempre, maestra, hay una retroalimentación de este aprendizaje por medio de las guías. Qué importante es saber cómo van los niños, dependiendo del nivel, cómo es que van avanzando. Evaluar en este marco ha sido un poco complicado. Sin embargo, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, no lo tenemos que separar. Es una acción misma del aprendizaje, ¿no? Evaluar nos sirve tanto para que el estudiante pueda mirar qué sabe, pero también para retroalimentar. Y entonces al evaluar seguimos aprendiendo. Y bueno, sí ha sido un poco complicado, pero los maestros han creado estrategias para poder evaluar. Y por ejemplo, ahí mismo en el cuadernillo contemplan una actividad de evaluación, ¿no? Algunos usan alguna taxonomía, otros están utilizando otro mecanismo de evaluación, pero siempre se evalúa al inicio, durante y al final. Y estos cuadernillos han permitido precisamente hacer esa forma, ¿no?, de evaluación. Y cuando van y recogen ya el cuadernillo de trabajo con las actividades realizadas, y ellos tienen un código de interpretación, ¿no?, de qué está el niño aprendiendo. Es un desafío, porque no es lo mismo tener al niño de cerca y verlo y observarlo cómo se desempeña y cómo muestra las habilidades, los conocimientos, las actitudes, a verlo plasmado en un documento. Sin embargo, se está haciendo ese proceso de evaluación y nos llama mucho la atención que hay niños que inclusive le llaman a su maestro y el maestro les contesta, y ahí es cuando tienen un diálogo, y un diálogo que también implica una evaluación. Hay diferentes herramientas en lo que hemos observado y también diferentes estrategias, pero hay, pues, por ejemplo, lo más fácil que han utilizado durante esta pandemia, sí, pues ha sido, por ejemplo, una lista de cotejo, una rúbrica, ¿sí? Algunas otras cuestiones que están utilizando que son más, ¿cómo diríamos?, más sencillas para poder evaluar. Sin embargo, algo que es más valioso todavía es que puedan demostrarlo en ese contexto, y a eso le llamamos aprendizaje situado, cuando aprenden en y para su vida. Que es lo más importante, y que al final del día es lo que se nos queda. Claro. ¿No? Digo, a lo mejor algún concepto, alguna idea no los podemos aprender en el momento, pero si nos sirve para la vida, entonces yo creo que ahí es cuando se logra el verdadero éxito. Y hablando de herramientas, también cuentan con esta herramienta, maestro, NIRPUD, en donde se está motivando a los docentes a que hagan uso de ella. Sí, mire, en el pasado consejo técnico que tuvo lugar el 2 de octubre,
hicimos la presentación precisamente de esta aplicación. Cabe destacar que pues, realmente la aplicación, como bien lo comentamos, por la situación en esta modalidad a distancia, pues realmente aunque hay muchas herramientas como esta Nearput y otras como Classroom, desgraciadamente no se pueden desarrollar por completo en las condiciones en las que se encuentra educación indígena, por la falta de conectividad. Sin embargo, pero bueno, puede ser un complemento, exactamente, complemento de apoyo. Justamente no nos podemos basar en ellas por la situación específica de la educación indígena, pero sí es un gran apoyo también, así es, ¿no? Sí puede ser un complemento, claro. Así es. Y bueno, pues también en esta situación, bueno, ¿cómo podemos conocer los contenidos que tiene esta herramienta Nearput? La propuesta como tal, hay una integración, digamos, de contenidos, pero bueno, estos contenidos todavía ahorita los tenemos como en proceso, porque es una herramienta muy noble, porque tiene bastantes actividades o bastantes formas. Elementos, claro. Exactamente. Pero puede ser rescatando los saberes locales, maestra, lo que nos decían, ¿no? A lo mejor esta herramienta como tal no, pero dependiendo del contexto, ahí podemos claro que sí. Organizar y planear. La mayoría está trabajando con cuadernillos de los maestros de educación indígena y han ido hasta las localidades, pero también queremos señalar que hay un número importante que trabaja esas y otras muchas plataformas para poder acceder o ser una herramienta que facilite el aprendizaje. Y con gusto le comentamos que la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal han emprendido una campaña precisamente para acercar la conectividad a los grupos más vulnerables, y precisamente el día de ayer estuvimos en el Osochitlán, es un municipio, ustedes lo conocen, que es de los que muestran mayor rezago a nivel nacional y a nivel estado, y pues está emprendiendo un proyecto muy importante precisamente, no solo para la conectividad, sino también para que se pueda hacer un proyecto articulador y entonces podamos vincular eso que podemos saber del mundo exterior a partir de la conectividad, como también el encuentro de saberes locales. Y pues muchos niños ayer fueron beneficiados con esas herramientas que tienen ahí, esas tablets, el proyecto de conectividad, pero aún es un desafío que debemos de enfrentar como educación indígena, y algo que tenemos que hacer es no partir de lo que no tenemos, sino con lo que tenemos. Exactamente, el cómo sí, eso es lo que queremos, y bueno, pues en eso se está trabajando mucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, maestra Saraí Santiago Rodríguez. Muchas felicidades por todo el esfuerzo que se está haciendo. Sabemos que están trabajando a marchas forzadas, pero siempre en pro de la educación. Muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel Pérez, gracias. Que tengan muy buen día. Antes de irnos, le doy las gracias a mi compañera Alejandra Varela García, intérprete en lengua de señas mexicanas, que nos acompañó. Soy Gaby Huerta, que tenga muy buen día, feliz fin de semana. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa.